Bienvenidos de nuevo al Teatro de las Emociones, ese refugio donde desmenuzamos la narrativa y la verdad que se filtra por las rendijas de la ficción. Has sintonizado Escándalos de series turcas, el rincón digital que jamás separa al intérprete del personaje ni el escándalo del guión. Hoy no comentamos solo un estreno, nos asomamos a un sismo psicológico que amenaza con sacudir Netflix. Nos disponemos a levantar las capas de Games of Passion, o como se susurra en Estambul, Tutku Oyunlar, un proyecto tan intenso que, dicen, deja a su protagonista con los nervios a flor de piel cuando el director grita corte. Entraremos en la mente de Demet Özdemir, en los límites a los que llega Can Yaman y en la herida abierta que se llama Funda e İlker, con Nasr como chispa que incendia la casa. Si te atraen las historias que perturban tanto como fascinan, estás en tu casa. Antes de cruzar el umbral de esta vivienda donde nadie dice toda la verdad, asegúrate de estar suscrito a nuestro canal. Para apoyar nuestros análisis a fondo y acceder a contenido exclusivo, el botón de unirse es tu pase al círculo íntimo. Tus me gusta son el aplauso de esta función, y tus comentarios, las críticas que nos alimentan. Ahora, abramos la puerta del hogar en el que cada silencio es una pista. En la industria, las entrevistas promocionales suelen ser ceremonias de cortesía. Sonrisas medidas, elogios al guión, cumplidos hacia los compañeros. A veces, sin embargo, aparece una frase que corta el aire como cristal roto. Demet Özdemir, una mujer acostumbrada a sostener la mirada sin titubear, dejó caer recientemente una sentencia que se volvió titular, Lemay, quizá, aviso. Hablando de su papel en el thriller de Netflix Games of Passion, confesó algo que suena a ley moral: quien traiciona, termina traicionado. No es un recurso ingenioso, es una filosofía. Es la insinuación de que la infidelidad es un boomerang. El acto que hiere a la víctima hiende, al mismo tiempo, al infiel. Su discurso, nítido y casi visceral, abrió una ventana inquietante no solo a la serie, sino a su propio mapa afectivo. En un susurro que, aseguran, heló la sala, añadió: ser engañada es mi mayor miedo en la vida real. El día que lo detecto, todo se rompe. Yo cambio para siempre. No importa si viene de mi mejor amiga o de mi pareja. Durante días, la prensa del corazón y los foros no hablaron de otra cosa. Miles de mujeres dijeron reconocerse en ese temblor. Para nosotros, en Escándalos de series turcas, sus palabras son la llave para descifrar a Funda. En Games of Passion, Demet encarna a una pintora en plenitud, una mujer que crea belleza sobre el lienzo mientras su propia vida se agrieta. Funda aparece invencible, puntal de su familia, pero en lo más hondo es una construcción frágil, sostenida con alfileres. Percibe un cambio en la frecuencia de su marido, una corriente fría en el aire. Teme nombrarla, como si el lenguaje pudiera derrumbarlo todo. La sombra de la traición de la que huye Demet en la vida real dialoga con la fuga desesperada de Funda dentro de la ficción. Es un espejo. Si Demet le teme al quiebre, Funda trepida al borde del precipicio sin atreverse a mirar abajo. Desde el set llegan rumores insistentes. Hay escenas tan cargadas que Demet no logra sacarse a Funda entre toma y toma. Dicen que ha llorado a mares después de rodar las secuencias donde el golpe de la revelación la parte en dos. No es un alarde de método. Es desgaste emocional real. Es el testimonio de una serie que no se conforma con contar, sino que perfora. Cada lágrima parece quedar impresa en la lente como prueba de una apuesta, llevar la psicología de sus personajes al límite. La estructura de esta tragedia de interiores se sostiene en tres pilares. Funda, la artista que sostiene la fachada. İlker, interpretado por Can Yaman, un hombre que parece resolver el rompecabezas de la vida mientras es, él mismo, la pieza que no encaja. Y el elemento que desata la tormenta, Nasl. Hablemos de ella. Sobre el papel, es la niñera, el cliché más viejo de la casa. Pero Games of Passion desmonta lugares comunes y los vuelve incómodos. Nasl entra para cuidar al hijo, sí, pero muy pronto sentimos que ha venido a auscultar grietas y a empujar, con dedos invisibles, los ladrillos que sostienen el matrimonio. La actriz que se mete en su piel trabaja con una precisión escalofriante. Nasl está diseñada con vulnerabilidades emocionales, adicciones pequeñas que enceguecen y una habilidad peligrosa para manipular percepciones. No es solo una tentación, es un espejo que devuelve a la familia sus huecos más oscuros. El murmullo sobre la intérprete de Nasl ya es eléctrico. Integrantes del equipo describen su acercamiento al rol como incómodamente verdadero. Dicen que, para sacudirse el tono calculador que usa en escena, necesita apartarse y quedarse en silencio varios minutos, como si tuviera que exorcizar a Nasl antes de volver a hablar con cualquiera.
Ese conflicto interno, esa inmersión, tiñe el ambiente de trabajo con un miedo silencioso que migra intacto a la pantalla. En medio de esas dos fuerzas femeninas, queda Ilker. Can Yaman carga con el peso de presentar a un hombre fácil de juzgar, pero imposible de simplificar. Ilker luce ordenado, apacible, con carisma, pero por dentro grita sin sonido. No sabe traducirse y acaba desbarrancando por la peor salida, la infidelidad. Can, cuentan, ha preparado el personaje sin aceptar el atajo del villano obvio. Prefiere mostrarlo como un hombre moldeado por fracturas antiguas, herencias silenciosas. El vínculo con Nasl no se reduce a la cama, es la pulsión de sentirse visto por alguien que reconoce su rotura. El director ha forzado a Can a alcanzar un nivel de intensidad sudorosa, con tomas repetidas hasta encontrar el punto exacto en el que la vergüenza, el deseo y el vacío conviven. Esa presión, compartida por todo el elenco, se vuelve el ingrediente secreto que promete empujar la historia del melodrama a la tragedia. Me detengo para hablarte a ti, que formas parte de escándalos de series turcas. Demet afirma que quien cruza la línea termina pagando el precio. ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que quien engaña pierde una parte de sí en el proceso, o es una fórmula bonita para consolar a la parte lastimada? Y otra, ¿estás preparado para ver a la intérprete de Nasl ocupar otra vez el lugar de la otra en el imaginario del público, o temes que quede encasillada? Quiero leer abajo. Cuéntame qué piensas del límite entre lealtad y supervivencia, y del riesgo de repetir un arquetipo hasta volverse uniforme. La maquinaria de Games of Passion es tan cautivadora como su relato. Producida por PD Japan con un respaldo fuerte de Netflix, la serie ha cuidado un lenguaje visual que funciona como un personaje adicional. La escenografía no es un adorno, es psicología tangible. El taller de Funda, su santuario, exigió días de preparación. Toma inspiración de galerías europeas, con obras originales diseñadas para reflejar los estados mentales de la protagonista, trazos elegantes que se quiebran, colores que se apagan, texturas que raspan. En contraste, el cuarto de Nasl es más sobrio, oscuro y frío, una cueva donde el vacío respira. La iluminación en la oficina de Ilker y en el salón familiar convierte los rostros en territorios de sombras, con medias caras anegadas en penumbra. Son mitades que no encajan, dualidades que no armonizan. Esa minuciosa arquitectura del espacio hace que cada encuadre susurre algo a quien sepa mirar. Y sí, la combinación de Demet Özdemir y Can Yaman, dos estrellas con energías muy distintas y una historia mediática llena de expectativas, ha agitado el avispero de la prensa rosa. Se han filtrado susurros sobre competencia y chispazos de tensión en el set. El equipo, sin embargo, lo niega con firmeza. No hablan de gran amistad, sino de un clima contenido y respetuoso. Esa distancia, curiosamente, suma. Funda y Nasl no son amigas, son enemigas en guerra silenciosa. Y la reserva fuera de cámara ayuda a conservar el filo en cada escena. La sospecha en los ojos de Funda y la ambigüedad en los de Nasl se mantienen afiladas, sin ablandarse en camaradería. Porque este zumbido no baja. Porque Games of Passion rehúsa ser la enésima historia de un marido que cruza la raya. Aspira a ser una estructura con varias plantas: manipulación psicológica, luchas de poder, fricciones de clase entre empleador y trabajadora doméstica, violencia silenciosa que no deja marcas visibles, y conductas obsesivas que asfixian. Netflix baraja etiquetarla como drama psicológico oscuro, una categoría que se aleja del melodrama clásico y coquetea con la ficción más prestigiosa de exportación. Con el auge global del contenido turco, esta podría ser la próxima gran carta. La revelación del pasado de Nasl, sus lazos escondidos con Funda e Ilker, promete convertir la trama en una caja de rompecabezas que cada semana se oscurece un poco más. La plataforma, dicen, juega a la intriga con la fecha de estreno. Se rumorea un lanzamiento por sorpresa en breve, aunque otros apuntan que el calendario global podría empujarla. Lo seguro es que la postproducción se está trabajando con obsesión. El etalonaje, la luz teatral, la música que se clava bajo la piel. Todo está puliéndose como si cada detalle fuera un latido en primer plano. Games of Passion no es solo una serie. Es una prueba de fuego para su trío protagonista, un desafío para el apetito del público turco por las zonas oscuras del amor. La sentencia de Demet, esa idea de que la traición devora a quien la comete, quedará grabada mucho después de que caigan los créditos. La historia plantea una pregunta incómoda. Cuando un matrimonio se resquebraja, ¿quién carga con la condena más pesada? ¿La persona engañada o quien queda atrapado en la mentira que inventó para refugiarse? Seguiremos cada sombra de este proyecto con la atención de un detective. En cuanto aparezca un tráiler o una fecha oficial, lo diseccionaremos aquí, primero.
Si este descenso a las profundidades del deseo y el arte te atrapó, regálanos un me gusta. Ayuda a que el algoritmo nos deje pintar con trazo más ancho. Suscríbete a Escándalos de Series Turcas y activa la campana para no perderte nuestra próxima investigación. Y si quieres respaldar la narración independiente y cuidada, el botón de unirse te espera. Gracias por estar ahí. Recuerda, en el juego de la pasión no hay ganadores, solo supervivientes. Hasta la próxima.